Que el Todopoderoso me los bendiga. Les habla su servidor, el pastor Alex Cerezo, para el ministerio Lámpara a mis pies. Hoy vamos a entrar en esta temática, este fabuloso tema que es el misterio del nombre verdadero del Dios de Israel. El Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Cuál es su verdadero nombre? Así que vamos a trabajar y vamos a desarrollar los siguientes puntos, porque de la misma manera que hicimos con Shabbat, con el tema Shabbat lo vamos a hacer aquí, para que tú te hagas las siguientes preguntas. Así que vamos a eliminar los tópicos acerca del nombre sagrado del Elohim vivo. El nombre de Dios, primera pregunta, y quiero que te hagas esta pregunta. ¿El nombre de Dios es tan sagrado que no se puede pronunciar, tal y como lo decían los judíos? Es falso. El nombre de Dios no se puede pronunciar debido a su complejidad lingüística, ya que está compuesto solamente de 4 consonantes. Es falso. ¿Es Jehová el nombre correcto del Elohim de Israel? Es falso. Es cierto que no importa cómo lo llames, lo importante es que lo llames. No importa si lo llamas Jehová, no importa si lo llamas Yahweh, no importa si lo llamas Adonai, Hashem. ¿A Dios le importa poco cómo lo llames? Es falso. A Dios sí le importa. Y por último, vamos a estudiar la conexión del nombre verdadero del Elohim viviente con el nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Así que vamos adelante. El nombre de Dios o el nombre de Yahweh, el nombre correcto, no se puede pronunciar, o el nombre de Dios no se puede pronunciar debido a su altísima santidad o a que es muy sagrado, como lo aseguran los judíos. Bien, en el judaísmo masorético se tenía esta tendencia de ocultar el nombre verdadero de Elohim, más que nada porque se tenía como premisa principal el hecho de que era muy santo o era sagrado ese nombre, y por eso ellos temían pronunciar ese nombre. Pero eso no era lo que decía la Torá de Yahweh permitía. Fueron los judíos masoréticos los que intentaron ocultar este nombre. Así que vamos a ver, los siguientes vocablos que vamos a poner aquí al lado fueron los vocablos que se usaron para sustituir el nombre del Elohim vivo. Ellos usan, por ejemplo, el nombre Hashem. Hashem significa el nombre. Adonai y Elohim. Adonai significa amo y Elohim significa simplemente Dios. Entonces, hermanos queridos, esto es una tendencia netamente judía masorética de ocultar el nombre. Ellos no lo pronuncian porque creen que es demasiado sagrado para pronunciarlo. Examinemos las escrituras para comprobar si es verdad que a Dios no le agrada que pronunciemos su nombre. Éxodo capítulo 20, verso 7. En el mandamiento dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. En los textos más cercanos al hebreo, dice: no tomarás el nombre de tu Elohim. Pero en la lengua, en el paleo hebreo, los escritos más antiguos pronuncian el nombre correctamente. Es decir, no tomarás el nombre, y cuando dice nombre hay evidencias de que hay un nombre, un identificativo. Un nombre es un identificativo, así que correctamente escrito este mandamiento es: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. El problema no está en pronunciar el nombre. Por eso es que los judíos tenían tanto temor de pronunciar este nombre, de hacerlo inapropiadamente. Pero Éxodo capítulo 20 no nos prohíbe pronunciar el nombre. Lo que nos prohíbe es pronunciarlo en vano, pronunciarlo de forma inapropiada. Vamos a examinar un texto de ver por qué a Yahweh no le agradaba que tomaran su nombre en vano. Porque había un mandamiento donde él decía: pronunciarás o jurarás por mi nombre. Pero esto quería decir que iban a presentar una afirmación y el nombre de Yahweh iba a ser la garantía de que estaba diciendo la verdad.
Aquí podemos observar en este texto de que dice, por mi nombre jurarás. El problema no era jurar en el nombre de Yahweh, el problema era jurar en una mentira o poner el nombre como garantía ante una mentira. Primera de Reyes 17:21 nos da una evidencia de qué tipo de juramento era esa. Así dice Elías el Tisbita en Primera de Reyes 17:21. Entonces Elías dice, vive Yahweh, Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. En la Reina Valera dice, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Entonces la oración completa de juramentación era la siguiente, vive Yahweh en cuya presencia estoy, que esto se va a hacer así o así. Era la carta de presentación. Aquí podemos notar que Elías puso como garantía el nombre de Yahweh, pero ante una afirmación completamente válida, cierta y verídica. El problema era cuando lo hacías para una mentira. Por lo tanto, la conclusión de que no se puede pronunciar el nombre de Dios debido a su santidad o a que es demasiado sagrado, queda completamente desvirtuado. Todo esto es una teoría masorética. Vamos con el siguiente tópico. El nombre de Elohim, o el nombre de Dios, no se puede pronunciar debido a la complejidad lingüística. Ahora vamos a ponernos aquí a un ladito de la pantalla y vamos a poner acá al lado en esta página en blanco y vamos a ver cómo gramaticalmente sí podemos pronunciar el nombre del Dios de Israel. Primeramente tenemos que entender que el nombre del Dios de Israel le fue revelado a Moshe por primera vez, Yud, Hei, Vav, Hei. Esto en castellano sería Y o Y, H, W, H. Bien, esto se le llama el tetragramatón. Cualquiera que intente leer esto desde la gramática o desde la fonética castellana le resultará imposible porque no puede ver vocales. Pero, hermanos amados y hermanos queridos, tenemos que saber que en el hebreo no existen las vocales. Es un idioma completamente consonántico, el Aleph Bet. Por tanto, para un judío no resultaría difícil, para un israelita que habla hebreo no resultaría difícil leer este nombre. Todos los nombres de los profetas están escritos únicamente con consonantes. Así que si usamos esta lógica de que no se puede pronunciar el nombre porque son consonantes, no podríamos pronunciar ningún nombre de la Biblia según la lengua materna, el hebreo, porque todos los profetas están escritos en letras hebreas y solamente constan esos nombres de consonantes. El nombre del mismo Salvador está escrito solo con consonantes y en una fonética castellana no se podría pronunciar, mas los hebreos saben interpretar y leer estas letras y darles la vocal correspondiente. Por tanto, el Aleph Bet o el alefato no tiene vocales en su estructura, mas sí en su pronunciación. Porque podemos decir que el nombre de el Elohim vivo es Yahweh y el del Salvador es Yeshua. Así que sí tiene vocales, pero en su escritura no las vas a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Moisés. Moisés en hebreo es Moshe y Moshe está compuesta por las letras Mem, Shim y por la letra Hei. Mem, Shim y por la letra Hei. Juan capítulo 17, verso 25 al 26 dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Mire lo que dice el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y les he dado a conocer tu nombre. Está hablando Yeshua, está hablando Jesús el Mesías. Y Jesús el Mesías en Juan 17:26 está diciendo, les he dado a conocer tu nombre. El nombre del Salvador ya lo conocían. Los apóstoles sabían que él se llamaba Yeshua, más conocido como Jesús, pero en ese tiempo le decían necesariamente Yeshua porque no hablaban latín ni castellano y el nombre no se había transliterado, no se había variado ni afectado su nombre propio personal. Entonces a él le decían Yeshua. Ellos ya sabían quién estaba hablando Yeshua en primera persona, pero Yeshua dice algo muy, se puede decir así, profundo. Él les dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. O sea que aparte de que él se llamaba Yeshua, también les dio a conocer el nombre de el Elohim vivo. En este caso, ¿cuál es ese nombre? Ese nombre es Yahweh. Y vamos a ver más adelante cómo el nombre de Yahweh está dentro del nombre de Yeshua. Así que, hermanos queridos, el tópico de que el nombre del Elohim vivo no se puede nombrar por su complejidad lingüística, ya que son 4 consonantes, es completamente desconocimiento de
La lengua hebrea, está bien, no todos van a aprender a hablar hebreo o no todos están interesados en aprender a hablar hebreo, pero conocerlo en un nivel básico es bien importante y nos sacaría de muchas dudas y tendríamos muchas aclaraciones con respecto a tópicos y a pequeñas mentiras que se han heredado en el cristianismo y en la iglesia evangélica por años. Voy a poner aquí una tabla de los nombres de los profetas para que podamos descubrir algo que es bien importante, que es la contracción del nombre del Elohim vivo. Su nombre es Yahweh, pero hay una contracción que se usa mucho y es Yah. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 135. Y vemos la contracción Yah. La palabra Yah significa Yahweh. También se usa, vamos a ver en este siguiente texto bíblico que ponemos aquí en pantalla, la palabra aleluya. Y la palabra aleluya está dividida en alel, Yah. ¿Qué significa alabanza a Yahweh? Por eso entendemos que si en el cielo se dice o los ángeles cantan aleluya, es porque le dicen Yah, que es de la contracción del nombre completo Yahweh. ¿Qué significa Yahweh? Significa yo soy o yo seré en este caso. Vamos adelante. Aquí podemos observar lo que es la contracción del nombre del Eterno en los nombres de los profetas. Yesayá, Yirmiyá, Obadiyá, Micayá. Tenemos el nombre en latín y luego el nombre original en hebreo con su respectivo significado. Esto obviamente se cambió con las traducciones. Todos nosotros podemos entender que el nombre de Dios es importante pronunciarlo correctamente. A ver, hermano Alex, pero si yo digo Jehová tiene algún problema, no quiere decir que si tú dices Jehová vas a ser poseído por un demonio, no. Pero no es el nombre correcto. A ti no te gustaría que te llamaran por un nombre que es incorrecto. A tus hijos tampoco. Si tú a tu hijo le pones Carlos, no te gustaría que viniera de Estados Unidos llamándose Charles. ¿Verdad que sí? Si a tu hijo le dicen Ignacio, no te gustaría que se llama Ignacio, no te gustaría que viniera del País Vasco llamándose Iñaki, porque no fue el nombre que tú le pusiste. Estas variaciones en los nombres se atribuyen supuestamente a la fonetización de acuerdo a la cultura en la cual se pronuncia. Esto es un error y una violación de reglas gramaticales, porque los nombres propios no se violan. Voy a volverlo a decir, los nombres propios no se traducen, no se transliteran, es una violación de leyes gramaticales. El nombre del Dios vivo no se puede traducir, se puede traducir toda la oración, pero el nombre tiene que conservar su esencia lingüística, cultural y gramatical en la cual fue dado. En este caso, bajo la lengua semita y en la lengua del pueblo de Israel, el hebreo. Entonces, muchos me dirán, pero yo he echado demonios en el nombre de Jesús. Y es así, mi hermano querido, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la santidad la que nos lleva a un nivel de autoridad. Es la obediencia la que nos lleva a nivel de autoridad. El nombre es la clave que conecta esa autoridad con el mundo exterior. Entonces, si una persona tiene una vida desordenada, pero pronuncia el nombre correctamente, no tiene ningún poder. Es en verdad la autoridad de la santidad la que lleva el poder, la autoridad para que los demonios se vayan o para hacer X o Y cosas en ese nombre. Pero el nombre correcto no tiene que ver tanto con esto, tiene que ver con luz, porque todo lo que nosotros nombramos de forma incorrecta quita entendimiento a tu cerebro, quita entendimiento a tus neuronas. ¿Qué ventaja tienes en que le eches un demonio en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús? Bueno, yo te quiero decir que el apóstol Pablo echaba los demonios en el nombre de Yeshua. Usted me va a decir, sí, porque el apóstol Pablo no hablaba castellano y él no pronunciaba el nombre en castellano, él no decía Jesús, él decía Yeshua. Toda la iglesia primitiva echó demonios en el nombre de Yeshua porque en ese entonces no existía el latín y el latín vino después del año 1100 en adelante, del año 100 en adelante, y el nombre Jesús vino después del año 1400. Vamos a verlo a todo color. Tranquilos, no vayan a pensar que yo estoy negando el nombre de Jesús. Todo lo contrario, lo que te estoy llevando es a que conozcamos profundamente la raíz del nombre correcto de nuestro Salvador y del Dios vivo. Alaben tu nombre grande y temible. Ojo, tu nombre. No dice tus nombres, porque le puedes llamar cualquier nombre según la nacionalidad. No, alaben tu nombre. Uno, Él es santo. ¿Qué es santo? Su nombre. Salmo 99:3. Ahora vamos a ver Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Escuche esto, Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, en plural, no mis nombres. Es que me dicen Jehová por allá, Yahweh por acá, Jehová por allá, un nombre. Y mira lo que dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo pondré en alto. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Qué hermoso. Es importante saber que el nombre de los profetas y del Mesías llevan incluido la contracción del nombre sagrado. Así que, hermanos queridos, este tópico de que el nombre del Todopoderoso no se puede pronunciar debido, pues, a la complejidad lingüística queda completamente derribado. Así que vamos a la otra pregunta. ¿Es Jehová el nombre de Dios? Bueno, esto es completamente improbable. Vamos a ver, me voy a hacer nuevamente a un lado de la pantalla y vamos a ver aquí en la pantalla en blanco. El nombre verdadero de Dios en hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei. Esto traducido o lo han transliterado con las siguientes letras latinas. Y, H, W, H. Y su pronunciación correcta es Yahweh. Ante las antiguas respuestas acerca de la veracidad del nombre sagrado, podemos decir de manera categórica que el verdadero nombre del Todopoderoso no puede ser Jehová. Por una sencilla razón, porque en el alfabeto hebreo, hermanos queridos, escuchen esto, en el alfabeto hebreo no existe la J. Y si no existe la J en el alfabeto hebreo, es imposible que el nombre original sea Jehová. La letra J, hermanos amados, usted lo puede investigar, aparece con un hombre llamado Pierre de la Ramée, siglo XVI, año 1515, y posteriormente fue introducida al alfabeto latino por un hombre llamado Pedro Galatino. Por lo tanto, el nombre Jehová aparece después del año 1500 y el nombre incluso de Jesús aparece también después del año 1500, porque hasta el año 1500 se le decía Jesús, con la I, Jesús. Después Pierre de la Ramée introduce la J y empieza a llamarse Jesús. Hermano querido, yo te voy a decir una gran verdad que te va a molestar y lo más seguro es que me vas a acusar o de hereje o que me aparté o que soy judaizante, pero yo te voy a decir una gran verdad. Los nombres tal como tú los conoces bíblicos, los conoces porque así le puso la Iglesia Católica Romana. Tú sabes que existe un Jesús porque tienes una Biblia que fue traducida por el clero católico romano. No fue la revelación del Espíritu Santo que dijo que el Salvador se llamaba Jesús o que su madre se llamaba María. No, hermano, tú sabes que María existe, Jesús existe, todo esto porque fue el clero romano que introdujo estos nombres en tu creencia. Y la iglesia evangélica lo único que hizo es tomar una Biblia católica, sustraerle los libros deuterocanónicos y consagrar una Biblia con menos libros y decir que esa es la Biblia evangélica. Yo te quiero decir que eso no es así, hermano. La Biblia Reina Valera es una Biblia que fue traducida por Cipriano Valera y Casiodoro Reina. Ellos eran católicos. Y la traducción viene de la Vulgata, una Biblia, un compendio que fue hecho por el clero romano y tiene serias alteraciones. Entonces tú dices Jesús, pero Jesús fue el nombre que se le adjudicó en el latín. Fueron latinos, fue el clero romano quien le puso al Salvador de esta forma. Muchos de ustedes en este momento ya se están escandalizando. Pero ¿qué importa más, el nombre que le puso el clero católico o el ser humano o el nombre que le puso el Dios Todopoderoso cuando le dijo, este será el nombre que va a llevar mi hijo? El ángel no le dijo, ponle Jesús, le dijo, ponle Yeshua. Yeshua es su nombre porque Yeshua significa salvación o Él salvará. A este momento yo creo que muchos evangélicos que me están viendo ya están enojados. Hermano querido, es mejor una verdad que duela que una mentira que consuele. Y si me quieren rechazar, lo acepto. Porque sería contrario a la escritura que hablaran bien de aquellos que van en pos de la verdad. De aquellos que dicen cosas incongruentes, mentiras y falsedades, les aplaudirán, así como le van a aplaudir a los falsos profetas. El verdadero nombre del Salvador es Yeshua, el verdadero nombre del Elohim de Israel es Yahweh. Entonces, hermanos amados, no puede ser Jehová. Pastorales, pero ¿qué pasa? Si yo digo Jehová estoy haciendo mal, tú puedes decir como quieras. Es una elección tuya. Yo solamente te digo que el nombre de el Elohim de Israel no es Jehová, es Yahweh, y te lo he demostrado gramaticalmente. Y te he dicho que el nombre del Salvador no es Jesús, es Yeshua. Si tú le quieres decir Jesús, es una decisión tuya. No son nombres malos, pero solamente que han sido variados. Son variaciones de los nombres verdaderos.
No sé si tú quieres acercarte a la verdad cada vez más, a la pureza doctrinal, o quieres quedarte como ya estás. ¿Quieres quedarte con los nombres que un día el clero romano le dio, o quieres ir a la raíz hebrea donde encontrarás la esencia más pura de la palabra del Dios Todopoderoso? El origen de la letra J. Los traductores cristianos no tomaron en cuenta los elementos de la cultura al momento de traducir las mismas escrituras y erróneamente tradujeron los nombres propios tanto del Creador como del Salvador y de todos los profetas. Error de la palabra Jehová. Jehová es una transliteración que Pedro Galatino, Papa León X el Confesor, publicó acerca del tetragrama en el año 1518 y que después de la Reforma Protestante fue abrazada por casi todos los líderes y traductores protestantes, es decir, por las iglesias cristianas y las iglesias evangélicas adoptaron esta tendencia de los nombres erróneos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, con la siguiente interrogante, y ¿es cierto que no importa cómo lo llames? Bueno, yo no sé si entre las personas que le dicen Jehová o llaman al Todopoderoso por un nombre que le ha sido puesto por el ser humano, no sé. Muchas personas me han dicho, yo creo que a Dios no le importa cómo lo llamemos. Bueno, yo me imagino que todos ustedes estarán completamente seguros de eso. Habrá sido una revelación del Espíritu Santo para que tú estés completamente seguro de que al Altísimo no le importa que tú le llames como tú quieras. O como le puso el clero católico, porque Jehová son nombres puestos por los traductores grecorromanos. Así que, hermano querido, me gustaría que me dijeras si el Todopoderoso te ha dicho a ti que le parece bien que ese nombre es el que con el que tú te puedes dirigir a él. Porque su nombre es santo, su nombre es Kadosh, su nombre es santo. Y yo creo que si no lo nombras como es correcto, le estás quitando santidad a su nombre. Porque una cosa es el nombre que le dio el ser humano y otra cosa es su nombre santo. Bien, dentro de las corrientes del protestantismo, del pentecostalismo, de la iglesia, todo lo que nace de la reforma protestante, pentecostales, los bautistas, anglicanos, wesleyanos, todos ellos, sin darse cuenta, llaman a Dios como lo llama la iglesia católica. No hay ninguna diferencia. Ustedes llaman a Dios y al Salvador como lo llama la iglesia católica. Ustedes pensarán, no, yo lo llamo como dice la Biblia, pero vamos a ir un poco más adelante con lógica. Esa Biblia la tradujeron católicos, así que es cuestión de pensar, ¿verdad? Si tú vas a la fuente hebrea, a la raíz, a la matriz hebrea, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, no se llamaba Pablo, Rab Shaul, él no le llamaba así, él le llamaba Yeshua. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver el nombre correcto del apóstol Pablo y vamos a ver cómo Yeshua llamaba al apóstol Pablo, a ver si Yeshua le decía Pablo cuando lo llamó. Pablo, Pablo. No. Esto lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, verso 14. Dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y ella decía en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 26:14, estoy leyendo la versión Reina Valera. Yeshua, cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, Yeshua se le aparece, lo ciega y lo llama por su nombre, pero Jesús, Yeshua, no altera el nombre de Saulo. Le dice Saulo. Él escucha una voz en lengua hebrea. Aquí nos da una evidencia de que precisamente nuestro Salvador hablaba esa lengua, o de que el Dios Todopoderoso hablaba esa lengua cuando se dirigía a sus talmidim. Entonces, hermano querido, yo sé que el Todopoderoso te puede llamar a ti por tu nombre y hablarte en castellano, o te ha hablado en castellano o ha hablado en chino, pero yo dudo mucho que Él se presente con su nombre cambiándolo, porque el nombre propio es una esencia, es un identificativo. Él puede hablar en todos los idiomas porque Él lo creó, pero el nombre propio es uno solo. Entonces él llama a Pablo. ¿Quién le puso Pablo? Lo siento, hermano, la Biblia no le puso Pablo. Lo siento, hermano, Dios no le puso Pablo. Eso se lo pusieron los hombres. Y su nombre correcto es Shaul. Y aquí, bueno, una pequeña variación. Yeshua le dice Saulo, Saulo, Shaul, Shaul. Note que Jesús le llama por su nombre original. ¿No tendríamos que hacer nosotros lo mismo? Bien, vamos adelante. Aquí podemos notar que Yeshua llama a Rab Shaul por su nombre. Las leyes lingüísticas no nos permiten traducir los nombres. Hermano,
Yo sé que ustedes van a decir esto, pero es que estamos hablando en castellano. Yo conozco mujeres que se llaman Miriam aquí en esta tierra y bueno, ahora yo a Miriam no le voy a decir más Miriam, le voy a decir el nombre en castellano. Lo siento, ya no te llamas Miriam, estamos en España, te voy a decir María. No puedo porque su nombre es Miriam. Si le ponen María, yo respeto María. Si le ponen Miriam, yo respeto Miriam. Pero yo no puedo traducir los nombres, hermano querido. Los nombres propios no se traducen. Por ejemplo, una ciudad, Madrid, se va a llamar Madrid aquí y en todas partes. En la China misma se va a llamar Madrid. Yo he conocido hombres de ascendencia china que yo le pregunto por el nombre de su hijo y ellos me dicen su nombre. Liu Hang. Mi hijo se llama Liu Han y yo le digo, ¿Liu qué? Liu Han. Si yo lo pronuncio mal, él no me lo va a permitir porque es un nombre chino y se tiene que respetar la gramática y la fonética china porque esos son leyes de la semántica. ¿Estamos aquí? Pero bueno, ante la ignorancia en leyes gramaticales, todo el mundo lo llama como quiere. Bien, vamos a verificar qué es la gramática. La gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado. Así cada lenguaje tiene su propia gramática y aquí nos dice que una de las reglas es que los nombres propios no se pueden cambiar. Real Academia de la Lengua Española. Y en cada país. La fonética o la variación de la sonoridad de los nombres es un error. La fonética y la variación del sonido de los nombres es un error. Por ejemplo, cuando de cultura en cultura se le llama o se le fonetiza de manera diferente. No, de donde venga la persona tiene que aprender a llamar a tu hijo como tú le pusiste. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la fonética? Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son fonética experimental, fonética articulatoria y fonética acústica. Sofonías capítulo 3 verso 9 dice: en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que me invoquen, o para que invoquen el nombre de Yahweh, o para que les sirvan de común acuerdo. Voy a volverlo a repetir. En aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. Mire lo que dice. Pureza de labios. Para que todos invoquen el nombre, o sea que lo podemos invocar, el nombre de Yahweh, y para que todos sirvan en común acuerdo o en común consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todos le llamen por un mismo nombre. Yo no me imagino cuando nuestro Mesías venga aquí a la tierra, cuando venga, todos llamándole con nombres diferentes según la nacionalidad. Y cuando le pregunten, oye, ¿cómo te digo? Yo Yeshua, yo Jesus, yo Jesús. Y él a todo el mundo le va a decir, vale, llámenme como quiera. No, yo creo que todos lo van a llamar por un nombre. Aquí dice, para que todos me invoquen en el nombre, un solo nombre. Y vamos con la última, la conexión entre el nombre del Todopoderoso, Yahweh, y el Salvador, el Mesías. Vamos a poner esta imagen de la inscripción en la cruz y podemos ver que ya en el mismo momento de la crucifixión, hermanos amados, ya se estaba alterando el nombre del Salvador. Y tenemos en la inscripción 3 idiomas: hebreo, tenemos latín y tenemos griego. Aquí tenemos en la inscripción de la cruz en hebreo, Yeshua Hanosri Vemeleja Yaudim, y vemos a manera de acróstico las primeras letras de cada palabra que forman el tetragramatón, por lo tanto nos revela quién era el que estaba siendo colgado en el madero. Los otros nombres sencillamente son violaciones gramaticales y lingüísticas. Del hebreo al latín ya hay una variación y del latín al griego ya hay una variación más. El nombre original se tiene que ocultar. El diablo quiere que se oculten esos nombres, porque es un nombre que descarga luz, entendimiento, inteligencia a la mente de todo aquel que lo pronuncie correctamente. Tal vez no haya un efecto poderoso sobre ciertas cosas, como por ejemplo echar fuera un demonio. Allí interviene también la santidad y la autoridad, pero sobre tu entendimiento, sobre tu mente. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres, hermanos queridos. Entonces en esta inscripción vemos
que el nombre, la inscripción en hebreo es Yeshua Hanosri Vemelech Hayaudin. Yeshua, Nazareno, rey de los judíos. Por ejemplo, vemos aquí en la lengua latina, Jesús Nazarenus Res Ibdeveorum. Ya cambia de Yeshua a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque las leyes gramaticales del hebreo y del latín son diferentes. Las leyes gramaticales del hebreo al griego son diferentes. Los nombres masculinos en griego todos tienen que terminar en S. O con letras como la U. Las letras como la A son femeninas. Entonces decir Yeshua sería como un nombre para una mujer en la lengua griega. Así que ellos acomodaron el nombre de Yeshua a un nombre masculino griego que se parecía así un poco y ya le pusieron Jesús. Yeshua. ¿Qué es Yeshua? Yeshua significa salvación. La palabra salvar es el verbo yeshá. Aquí lo vamos a poner. La palabra salvar es el verbo hebreo yeshá. Y la palabra shua intensifica el verbo yeshá. Por tanto, cuando combinamos estas dos palabras, yeshá y shua, se forma la palabra Yeshua, que significa salvar, pero de una forma intensa, prominente. El Salvador, la gran salvación, el Salvador. Así que aquí lo podemos ver, hermanos queridos, el nombre del Salvador. La palabra Yeshua consta de las letras Yoshin, Bab y la letra Ain. También son 4 consonantes. Si usted intentara fonetizarlas desde el castellano, le sería imposible. De la misma manera que Yahweh, Yud Hei Bab Hei. Aquí lo ponemos, mire, Yud Hei Bab Hei, 4 letras consonantes que usted no podía pronunciar si no conoce un poquito la lengua materna. Y Yeshua, Yod Shin Vav Ain, tampoco le podría dar una pronunciación correcta. Pero cuando profundizamos un poquito en la lengua materna, nos vamos a dar cuenta que sí se pueden pronunciar. Su nombre es Yeshua. Yahweh es el Elohim vivo de Israel que descendió, se hizo hombre, y ese Dios humanizado se llama Yeshua. Que el Todopoderoso me los bendiga. Shalom, shalom.